Estamos ya de regreso en el programa y como lo había anunciado, estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Edwin Heredia está metido en el tema de la educación desde hace muchos años, es el promotor de uno de los colegios más prestigiados de Arequipa y con él creo que podemos tener un panorama acerca de algo que ha sido noticia. 17 colegios en la región Arequipa, no en la ciudad, en la región Arequipa, en las zonas altas y rurales, donde no ha llegado el COVID, empiezan clases semipresenciales, no presenciales completas, y esto ha alarmado a algunas personas porque piensan que podrían dictarse disposiciones desde el Ministerio de Educación, desde la Gerencia Regional de Salud, para que los colegios también en la ciudad empiecen clases semipresenciales, que empiecen a asistir. Hoy voy a hablar sobre la viabilidad de esta posibilidad con Edwin Heredia. Edwin, gracias por estar conectado con nosotros. Las gracias a ti, Enrique. ¿Qué tal? Una cosa es que 17 colegios de zonas alejadas, rurales, empiecen clases semipresenciales y otra cosa muy distinta es intentar hacer estos avances, por decirlo de algún modo, dentro de la ciudad de Arequipa con 1 millón de habitantes y en uno de los, no en uno, en el pico más alto de la pandemia en nuestro país. ¿Cómo ves todo este panorama? Un panorama sin duda complicado. Sin embargo, pienso que claro, estamos en un momento, como tú lo has dicho, en un momento crítico de la pandemia, ¿no? Es decir, eh, el, el SINADEF, que es el que lleva el control más real de los fallecidos en el Perú, ha publicado ayer que son 157.700 fallecidos desde el inicio de la pandemia en el Perú, contra los casi 58.000 que oficialmente declara el Ministerio de Salud. Si nos guiamos por la cifra del SINADEF, que insisto, es la más real, pues estamos en una proporción muy alta, quizá la más alta del mundo, no tengo duda, porque eh, estamos en 5 personas fallecidas por cada 1.000 habitantes, ¿no? Se critica mucho, hago este preámbulo porque me parece importante, se critica mucho al gobierno de Jair Bolsonaro, al gobierno del Brasil, por la mala atención que le ha dado a la pandemia, ¿no? Y el alto número de fallecidos que tiene este país. Sin embargo, Brasil, con sus casi 400.000 muertos, no llega o está llegando aproximadamente al 2, a la cifra de 2 Por cada 1.000 habitantes. 2 habitantes por cada 1.000, ¿no? 2 fallecidos por cada 1.000 habitantes. Por cada 1.000 habitantes, perdón, ¿no? Entonces, fíjate que la diferencia es abismal, más del doble con respecto a Brasil. Y sin embargo, de Brasil es objetivamente, después de Estados Unidos, el que más fallecidos tiene en números absolutos. Sin Claro, embargo, es por la cantidad de población. Recordemos que son solo Sao 200 Paulo, solo el estado de Sao Paulo tiene 30 millones de habitantes, o sea, todos los habitantes del Perú prácticamente. Puedo corregirte, Enrique, 46 millones de habitantes. Ah, Sao mira, Paulo tiene 46, o sea, es una vez y media el Perú, el Perú. solo el estado de Sao Paulo. Entonces, claro, estamos ante que nos podemos horrorizar, ¿no? Viendo las cifras del Brasil. Sin embargo, estamos peor que el Brasil. 5 por 1.000 contra 2 por 1.000, Ujú. ¿no? Incluso con respecto a Estados Unidos no llega tampoco a 2 por 1.000, no llega a 2 por 1.000. Sin embargo, tiene más de medio millón de muertos y esa cifra escandaliza, ¿no? Llama mucho la atención. Pero nosotros somos 32 millones de habitantes y tenemos 158.000 muertos. Entonces, esto es tremendo. Bueno, yendo a tu pregunta, Enrique,
el asunto es que no estamos en el mejor momento. Sin embargo, sin embargo, eh, eh, yo pienso que en Arequipa, concretamente, si, si se intentase volver a la semipresencialidad, ¿no? Esta, pienso yo, sería posible dependiendo de que cada colegio cumpla con los requisitos, con unos requisitos, bueno, normales que establezca la autoridad sanitaria y bajo la responsabilidad de ese centro educativo, siempre dejando libre a los padres de familia, dejando libres para que envíen o no a sus hijos, ellos son libres. Pero Una de las... yo pienso que en el mes de marzo, Enrique, Ujú. estábamos en condiciones de poder asumir una semipresencialidad. Ahora, yo te digo, no todo el mundo, no todos los colegios particulares tienen, ahora, tienen las capacidades, las posibilidades. Ahora, en cuanto a la educación pública, ¿no? Claro, ahí lamentablemente las carencias, ¿no? de la educación estatal son muy claras, son muy llamativas. Por lo tanto, yo pienso que para que se cumplan los protocolos, ¿no? de seguridad en los colegios públicos de una ciudad como Arequipa, las condiciones sencillamente no están dadas. En el caso que mencionas de 17 colegios rurales, sí, no es el mejor momento. Sin embargo, también pienso que son zonas bastante alejadas en las cuales los alumnos viven más en el campo, las, las aulas pueden tener, no están atestadas de alumnos, ¿no? Como en un colegio estatal quizá, en una ciudad. Entonces pienso que me parece que son tres condiciones las que ha puesto la autoridad educativa para que se realicen las clases, ¿no? En estos colegios. Insisto, no es el mejor momento. Sin embargo, yo lo veo factible por las condiciones de estos pueblos en el ámbito rural. Una de las cosas que causa alarma es que definitivamente ya se ha dicho que el virus ya no está en las gotículas grandes, el virus está en el aire. El virus se contagia por aerosoles, sobre todo las nuevas cepas, y esto está generando grandes problemas. Una de las medidas que ha dictado el gobierno, por ejemplo, es que ahora a un centro comercial, a los mercados, no se puede ingresar solamente con la mascarilla, sino con una careta facial. Y aunque esto ha sido criticado por infectólogos, diciendo que es mucho mejor utilizar dos mascarillas y tratando de generar que esté totalmente cubierto esta parte y bastante pegada, que no escape aire, recomiendan, por ejemplo, que en un lugar, un banco, lugares cerrados, una persona no puede estar más de 15 minutos y 15 minutos para otros médicos es demasiado, porque uno empieza a respirar. Se necesitaría estar en espacios abiertos, ventanas total y completamente abiertas, puertas completamente abiertas en caso de que el lugar sea techado y cosas por el estilo. ¿Tú crees que este asunto de semipresencialidad podría darse en las áreas libres de los colegios, que se programen y que sean los alumnos los que estén en, podría ser canchas de fútbol, coliseos, canchas de básquet, lugares abiertos para evitar precisamente el contagio tanto del profesor como de los propios estudiantes? Podría ser, sin embargo, habría que ver la factibilidad de que las clases puedan darse en esos espacios, cómo van a, es decir, materialmente hablando, cómo serían, ¿no? Es decir, cómo serían las divisiones en las aulas. Claro, tendría que ser, es una cosa que tiene que pensarse aún más, o sea, es que las cosas se han venido complicando. Otra de las cosas que han salido en los últimos días es que, por ejemplo,
No se sabe por qué, pero los niños contagian menos, son poco propagadores. No se sabe, nadie tiene idea, los estudios recién se están realizando. Pero la otra cosa es que los adolescentes son grandes propagadores. Y allí está el asunto. Y estos grandes propagadores ni siquiera están en el esquema de vacunación. Solo se puede vacunar, no solo acá, sino en el mundo, a mayores de 18 años, personas con mayoría de edad. Sí, Enrique, permíteme decir lo siguiente. Durante este año, durante estos 13 meses en los que afrontamos la pandemia, ¿no? En todo el mundo, se han elaborado, se han dicho una serie de cosas y de teorías. Te acordarás, ¿no? Es decir, que si la mascarilla, es más, se cuestionó incluso en un momento el uso de las mascarillas, te acordarás. Decían que no servían. eh, y ahora hablan de medidas, bueno, pues el gobierno peruano ha hablado, ha dictado la medida del protector facial adicionalmente a la mascarilla. Se habla del contagio por los aerosoles, se habla de lo que tú has mencionado, ¿no? De los adolescentes, que son los que contagian mucho. Yo no quiero ser una persona que sí, que es, vamos a decir, una persona que no cree en nada de esto, que niega, lo que se llama un negacionista. No, no lo soy, pero tampoco soy un crédulo, en el sentido de que, bueno, pues, insisto, en 13 meses he escuchado decenas de aseveraciones de todo tipo y que luego ya no se ha hablado más de ello o se han desdicho. Entonces, caramba, yo pienso pues que podemos estar también en estos momentos ante unas aseveraciones que son como las anteriores. ¿Qué es lo permanente? Lo permanente pienso que es esa distancia que hay que tener, esa protección de la mascarilla, ese evitar estar en aglomeraciones, en sitios muy concurridos y, por supuesto, sitios ventilados. Yo creo que eso es lo que hay que tratar de cuidar permanentemente, permanentemente. Ya con respecto a cuáles son los factores, Enrique, que hacen que hoy y ahora estemos viviendo un momento pico en los contagios, pero sobre todo en los fallecidos, yo te diré que no sé, no sé, y también expreso mi duda acerca de si los que dirigen la política sanitaria del país lo Está, sepan. hay una, claro, la mayor parte de estas informaciones no son de aquí, vienen del extranjero. Una de las cosas que podríamos ver como positivas es que por lo menos tenemos la experiencia del año pasado. Si vamos a seguir con las clases a distancia, eh, significa que podríamos afrontar mejor las cosas. ¿Cómo le ha ido a la educación particular, a la educación privada, en el tema de la evaluación de sus estudiantes? Leí hace poco y decían una evaluación muy general que 26% de los estudiantes de Arequipa habían tenido deficiencias en el aprendizaje, no habían logrado los niveles adecuados de aprendizaje durante el año pasado. Eso involucra uno de cada cuatro. Eh, ¿Es lo mismo en la educación privada? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál es la experiencia en tu colegio luego de las evaluaciones que se han tomado? Enrique, yo estoy prácticamente cierto de que no es lo mismo, que no se puede decir que si antes el alumno eh, aprendía 10, ahora con este sistema también aprende 10. Yo creo que es menos. Es decir, en cuanto al aprovechamiento académico, es menor. No me cabe la menor duda. Sin embargo, creo yo que hemos, por lo menos
te hablo de mi experiencia, te hablo de la escuela privada, hemos ido superando las dificultades iniciales y se ha llegado a, sí, a una situación en la cual podemos decir que los factores que dificultaban, ¿no?, la transmisión de conocimientos, pues se han visto enormemente reducidos. Y ahora, pues sí, tanto los maestros como los alumnos están más habituados. Sin duda, ¿no? Yo, para contestar tu pregunta, hay una merma, hay una deficiencia de todas maneras. No se puede decir que sea lo mismo. Bien, ahora, si queremos cuantificar ese déficit, no sabría, pero podría ser en el orden de un 20%, 15, Tú 20%. dices de los niveles óptimos. De los niveles, no, de los niveles del sistema presencial, de la Claro. educación ordinaria, Ajá. ¿no? La evaluación que hace el gobierno es que es de los mínimos, o sea, digamos que las personas que aprueban el año, ¿no es cierto? Ya, Y de esos, según la evaluación en Arequipa, 26%, uno de cada cuatro, no habría aprendido, no hubiera pasado de años si lo tuviéramos que decir de alguna manera. ¿En la educación privada ocurre lo mismo? ¿O lo que pasa es que sí, todos han tenido los mínimos, los aprendizajes básicos? Lo que pasa es que podrían haber sido mejores si hubieran estado en entiendo, clases entiendo, presenciales. entiendo ahora tu pregunta, no. Entonces mi respuesta es un no. Es decir, no en la educación privada estamos seguros de que todos verdaderamente han logrado los objetivos trazados y por lo tanto todos han verdaderamente aprobado el año académico, ¿no? Perfecto. No como hubiésemos querido, no como hubiera sido en un sistema normal de enseñanza-aprendizaje, pero estamos ciertos, a pesar de que el gobierno, ¿no?, con una disposición que para mí, ¿no?, es bastante equivocada, a pesar de que dictó la medida de que no se podía desaprobar a nadie, ¿no? Pues a pesar de eso, nosotros en la educación privada, en el colegio en el que yo trabajo, puedo asegurar que los que han pasado de año, todos, ¿no?, es porque verdaderamente lo merecen, No han hecho. verdaderamente han satisfecho, ¿no?, los rendimientos. Y ahora, si siguiéramos con este proceso de educación a distancia, tenemos mejor experiencia y podrían afrontarlo, tanto estudiantes como maestros, de una mejor forma. Sin duda, Enrique, pero aquí no se está considerando un factor que para mí es importantísimo, ¿no? Un factor que daña de distinta manera a un niño de 4 años o a un adolescente de 14, ¿no? Es decir, el hecho de que estén encerrados, ¿no?, confinados y sometidos a una, vamos a decir, a una, entre comillas, esclavitud de una pantalla, ¿no? Para mí, eso produce daño. Eso, eh, quizá en este momento no veamos los efectos. Sin embargo, no se está poniendo suficientemente en la balanza, ¿no?, las consecuencias de este aprendizaje, vamos a decir, confinados. Es importante. Yo sé que algunos padres de familia que, que se dan cuenta de esto, sacan a sus hijos el fin de semana al campo, a correr un poco, ¿no?, a lugares donde se puede uno esparcir, ¿verdad? Pero hay otros, muchos otros, que no hacen eso porque ni siquiera ellos mismos como adultos salen por el temor que tienen. Luego entonces, pensemos en un niño de 4 años. Un niño de 4 años es que prácticamente ya lleva 2 años de su vida, de su tan corta vida, La en mitad de este su vida. sistema, la mitad de su vida, y los 2 primeros años
¿no? Tampoco pudo salir mucho de casa porque apenas caminaba. Entonces, ese niño que necesita una interacción con otros niños, necesita también una interacción con la maestra, ¿no? Necesita tocar, necesita estimular sus sentidos, ¿no? Está muy venido a menos esa criatura. Y en cuanto al adolescente de 14 años, pues ese muchacho necesita, o chica, necesita relacionarse con los demás, necesita también un ejercicio físico, necesita muchas cosas que hoy y ahora, digamos, la situación no lo permite, pero que de otro lado, yo pienso que las autoridades tendrían que, por lo menos, pensar un poco más en la posibilidad de la semipresencialidad. En otros países sí están asistiendo. En Argentina, en Buenos Aires concretamente, acaba de suscitarse una polémica grande porque estaban en clases y las han suspendido. Ujú. Es decir, Sí, son medidas que se tienen que... La verdad es que nadie tiene las cosas dichas, ¿no? Las cosas van cambiando de una manera tremenda y la Enrique, necesidad de adaptación. Enrique, quiero decirte algo. Es un tema bien difícil, Ujú. ¿no? Pero pienso que si el gobierno examinara, no te hablo ahora de este momento álgido, pero pienso que si el gobierno examinase y, viendo las posibilidades de cada institución educativa, diera la facultad, el permiso de poder hacer las clases semipresenciales, ¿no? Pienso que sería algo bueno, porque aún así yo estoy convencido de que quizá más de la mitad de los padres de familia no enviarían a sus hijos al colegio. Entonces, Es pero sí, una cuestión complicada en estos momentos en el Perú, es sin complicado vacunas. en todo el mundo, Sí. pero no va a cambiar. El tema es que algunos cifran sus esperanzas en el futuro inmediato. Y yo les diría, por lo menos hasta fin de año, esta situación no va a cambiar. Entonces, Edwin, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ese es el gran dilema, pero vamos a ver, pues, también el nuevo gobierno hará las algo. decisiones que toman. Eh, Gracias, Edwin, ha sido muy amable por esta conversación. De nada, Enrique, como siempre, a tus órdenes. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en modo.